Hola, Caro, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. Aquí lista para platicar de este Ex- tema tan interesante. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que últimamente siendo muy metida en temas de inteligencia artificial para apoyarnos en la búsqueda de empleo, principalmente. Excelente, excelente. Pues aquí tenemos una invitada. Permíteme, presentarte, por favor. Caro Galloso es muy buena amiga de Highline. Hemos hecho muchas colaboraciones ahí en LinkedIn. Está súper activa. Tiene ya más de 16 años en la parte de reclutamiento y se ha especializado muchísimo en la parte del sector de tecnologías de la información. Actualmente está con su propia compañía en Recruit Me y pues atiende empresas México, Estados Unidos, Europa y pues conecta talento con este tipo de oportunidades más en el tema de Headhunter, pero también tiene mucha experiencia en la parte de empleabilidad, de coach para profesionistas. Incluso, pues es top voice en LinkedIn, ahí también, la verdad, le va muy bien en esa red social. Le recomiendo muchísimo, ahorita pondremos tu perfil, Caro. Y también has sido profe de Platzi, ¿no? Creo que está un curso tuyo ahí de cómo encontrar trabajo. Entonces, pues es una súper experta que hoy nos trae este tema, pues de cómo usar estas herramientas que ya tenemos de inteligencia artificial, que nos pueden servir muchísimo para tanto preparar la parte del currículum, que es la que nos abre la puerta a las entrevistas, y pues prepararnos para las entrevistas, ¿no? Entonces, bienvenida, Caro. Muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación de acompañarnos aquí con la comunidad de Hardline, aprovechando que esta semana tenemos nuestro gran evento de reclutamiento donde hay más de 500 ofertas de trabajo, muy buenas empresas. Entonces, eh, ahorita ya empezamos a platicar con algunas. Ahí nos van a servir muchísimo estas recomendaciones para mejorar el CV. Y pues, bienvenida de nuevo. Te dejo por aquí, Caro. Cualquier cosa, pues ahí nos puedes mandar un mensaje. Muchas Muchas gracias. gracias. Bienvenida Gracias, de quiero. nuevo. Gracias. Sí, Voy a presentar. Voy a compartir una presentación porque esta plática, charla, sí es mucho para que ustedes tomen nota de cómo pueden usar la inteligencia artificial, principalmente los props. Muchas gracias por la invitación. A Hairline, yo encantada de estar por acá. Y bueno, quisiera compartir uh, mi pantalla. Ahorita por ahí. Ahí está. Si me confirma por ahí alguien que si ya la pueden ver, ahí está. Yo ya la veo. Ok, si quieren ir escribiendo también sus preguntas al respecto de cualquier tema del que estoy platicando por acá en el chat o algo relacionado con la búsqueda de empleo, por favor, adelante y lo vamos a ir respondiendo al final. Bueno, yo les preparé para esta hora una guía de prompts que ustedes pueden utilizar dentro del proceso de búsqueda de empleo. Ya todos conocemos lo que puede hacer un poco la inteligencia artificial por nosotros, pero vamos a darle una buena dirección. ¿Sale? A manera de introducción, me gustaría solamente aplicar un poquito, comentarles, ¿no? De lo que la inteligencia artificial, pues puede ser tu aliada para prepararte en entrevistas de trabajo. ¿Cómo puede ser nuestra aliada? Pues analizando vacantes, identificando palabras clave. Muchas gracias a los que me confirman que ya está la presentación. Y practicar entrevistas por competencias técnicas. Yo sé que hay muchas otras cosas más que ustedes pueden hacer con la inteligencia artificial, pero me gustaría que el día de hoy, en esta hora, nos enfocáramos en estas tres, porque les traigo elementos que les pueden ayudar a llevar a cabo estas tres acciones. Analizar vacantes, identificar palabras clave para tu CV. Ahorita les digo por qué es importante analizar las palabras clave y practicar, perdón, en entrevistas por competencias y entrevistas técnicas, ¿no? El objetivo de esta charla es darte prompts listos para usar y ganar confianza en tu preparación para conseguir empleo.
Me voy a ir un poquito rápidamente nada más a dos conceptos breves, ¿no? El primero es que es un prompt, por si hay alguien que no sabe todavía identificar qué es, de qué hablamos cuando nombramos la palabra prompt. Es una instrucción que das a una inteligencia artificial para obtener una respuesta útil, ¿sale? Piensa el cómo la pregunta precisa te puede guiar a la inteligencia artificial. Aquí hay un ejemplo. Analiza esta vacante y dime cuáles son las 10 palabras clave que debo incluir en mi CV para pasar los filtros ATS, ¿no? Y por ahí, si alguien no sabe mucho acerca de los filtros ATS, puede googlearlo, puede buscarlo, y lo que te va a arrojar como resultado es que los filtros ATS es la inteligencia artificial o los bots que están utilizando muchas empresas para poder filtrar, hacer este primer filtro de identificación de personas o candidatas o candidatos que pueden aplicar de entrada por su CV a la vacante a la que están postulando. ¿Por qué lo utilizan hoy en día las empresas? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta en LinkedIn cuando postulamos a una vacante, ahí nos da el número de cuántas personas han aplicado, ¿no? Hay a veces en el primer día van más de 500 personas. Humanamente no es posible hacer un filtro de calidad en 24 horas o en un día de ese número de currícula. Entonces, por eso las empresas están utilizando este apoyo de la inteligencia artificial también para poder identificar personas que pueden aplicar a las vacantes. Ahora, tiene un peso muy grande por eso mismo el currículum de entrada, ¿no? Por ahí cuando doy asesorías, siempre pido que me muestren las personas el currículum que están utilizando y pregunto si están utilizando el mismo para aplicar a todas las vacantes. Cuando me dicen las respuestas que sí, ahí detecto el primer error en la búsqueda de empleo, porque no podemos utilizar un documento genérico para poder obtener resultados específicos al postularnos a una vacante. A veces me dicen, oye, pero es que tengo que modificar 50 veces mi currículum porque 50 veces me estoy postulando cada semana. Ahí es donde yo les recomiendo hacer más uso de la calidad que de la cantidad. Tal vez no aplicar a 50 vacantes de manera genérica donde no vamos a obtener un resultado específico o por la falta de estrategia. Entonces yo recomiendo que tal vez hagan una postulación diaria, 2 postulaciones diarias si están en búsqueda activa, pero que esta herramienta que es su currículum esté específicamente adaptado a comunicar sus habilidades y su experiencia y sus competencias en general frente a los retos, a los requisitos y a la experiencia que requiere la vacante que postulan. Porque si no, esto no lo encuentra la TS o algún reclutador que lo lea, para él no existe. Y no les va a hablar para, oye, no me queda claro para ver, oye, aquí en este segundo trabajo que tuviste, si sí lo hiciste. No, o sea, tenemos muchos otros candidatos por revisar, entonces cuando lo encontramos para nosotros, entonces existe esa competencia, existe esa habilidad o esa experiencia, ¿no? ¿Y cómo usar los prompts? Lo primero que les digo es que preparen el material, ¿no? Ten lista la vacante a la que quieres aplicar y tu CV. Si tú ahorita estás viendo esta charla y estás buscando de manera activa empleo, yo te sugiero que lo puedas ir haciendo a la par de cómo vamos en esta charla, ¿no? Identifica alguna vacante a la que quieres aplicar y ve los prompts para que los puedas ir aplicando y puedas tener resultados y cambiar tu CV o prepararte para las entrevistas de trabajo, ¿no? Luego, te sugiero que pegues el prompt específico con lo que pides. En medida de que nosotros tengamos más claro qué es lo que necesitamos, vamos a obtener mejores resultados. Y no solamente en los prompts con la inteligencia artificial, en general para todo. Hay ocasiones también donde estoy dando asesorías y las personas me dicen que no están tan seguras de cuál es el rol al que quieren aplicar o tienen 4 o 5 opciones, pero esas 4 o 5 opciones son diferentes. Por ejemplo, o puedo aplicar para desarrollador mobile de iOS o puedo ser project manager o puedo ser UX UI designer. O sea, son roles, sí, que tienen que ver con la creación o el desarrollo de software, pero son roles diferentes entre sí.
Y ahí los reclutadores sí pueden pensar, tal vez entra como desarrollador o iOS a esta vacante, pero a lo mejor se aburre o no le gusta o no se siente satisfecho, contento con esta vacante y tal vez se aburre y va a buscar otra oportunidad, ¿no? Entonces, entre más claros ustedes tengan cuál es el rol que buscan, más claro lo van a dejar en su currículum. Ahora, importante, el currículum no es una herramienta que por sí sola les va a encontrar trabajo. El objetivo del currículum es abrirle las puertas a las entrevistas. No carguemos demasiada responsabilidad en este documento, ¿no? Por sí solo no nos va a encontrar trabajo, pero sí puede ser una herramienta que resulte muy estratégica para que genere esta curiosidad y ganas de conocernos a las personas que lo leen, ¿sale? Ahora, ¿cómo usar los prompts? Pues sí, hay que iterar, ajusta pidiendo más ejemplos o diferentes enfoques una vez que les da un resultado, pero lo más importante aquí yo les diría que es personalizar y adaptar la respuesta a tu historia y logros, porque la inteligencia artificial nos podrá decir cómo se entiende mejor la idea, de qué manera si la redactamos o cambiamos alguna idea se puede comprender mejor o comunica mejor. Pero al final de cuentas, quien conoce toda la experiencia profesional, los logros y los aprendizajes, pues es uno mismo, somos nosotros mismos. Entonces, nosotros de esa forma podemos personalizar lo que la inteligencia artificial nos da. Los recursos que necesitas, número 1, tu CV, en cómo lo tengas, no importa que no lo tengas actualizado, para eso también te van a servir estos prompts, como lo tengas, ¿no? 2, la información de la vacante a la que quieres aplicar. Es súper importante que tengamos bien clara cuál es la vacante a la que queremos aplicar y que identifiquemos dentro de la vacante cuál es el objetivo, cuáles son los requisitos, qué experiencia es la que piden, porque esa información es la que nos va a ayudar a adaptar nuestro currículum para ser un candidata o candidato más sobresaliente en las postulaciones. Y la inteligencia artificial de tu preferencia puede ser Gemini, puede ser ChatGPT, la que tú quieras, Grok. Hasta ahora ya en Canva tiene ya el apartado de inteligencia artificial para que puedas ahí mejorar también un documento o lo que tú quieras. Con la que tú te sientas mejor o con más confianza trabajando, utiliza esa. Aquí van los prompts. Yo les sugiero que tomen nota, que tomen screenshot de estos prompts que les voy a poner a continuación para que los puedan aplicar. El primero es un prompt para analizar una vacante e identificar palabras clave. ¿Cuál es la importancia de las palabras clave? Las palabras clave son las palabras que resultan trascendentes a la hora de que una ATS hace como un tipo de escaneo o búsqueda de información dentro de su currículum, que sean coincidentes con el requerimiento que un reclutador está subiendo a su plataforma, ¿no? Lo que hace es verificar, o sea, este es mi requerimiento, en mi requerimiento tengo estas palabras clave que por lo regular son conocimientos, experiencias, requisitos, habilidades, herramientas, actividades clave, que en medida de lo posible desea encontrar en el currículum que está revisando, de misma forma un reclutador, ¿no? Porque recuerden que a lo mejor la primera persona que va a revisar su currículum, si es una persona, no es alguien técnico, es una persona que igual podemos buscar un perfil de tester, igual podemos buscar a alguien de DevOps, igual podemos buscar a alguien de cuestiones administrativas o gestión de proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que deseamos encontrar es que hay coincidencia entre esos conocimientos y habilidades que ustedes agregan en su currículum frente a lo que a mí me están pidiendo que debe de saber o debe de tener de experiencia la persona que aplique a esta vacante, ¿no? Entonces, el primer prompt es analiza la siguiente la primera orden o prompt que le van a subir o que le van a dar a la inteligencia artificial que ustedes quieran es analiza la siguiente vacante y genera una lista con las 20 palabras clave
más importantes. Clasifícalas en competencias técnicas, competencias blandas y herramientas. Señala cuáles son imprescindibles para pasar filtros ATS y sugiere cómo puedo incorporarlas a mi CV de forma sutil pero clara. Ahí ustedes ya están empezando a identificar cuáles son las habilidades o requerimientos más importantes dentro de una vacante. Y no solo es importante identificarlas para que ustedes las agreguen a su currículum y logren pasar este primer filtro ATS, sino para que ustedes tengan claro sobre qué les pueden hacer preguntas en la entrevista de trabajo, ya más en los filtros técnicos, ¿no? Por aquí Rodolfo nos pone ciberseguridad, Splunk, RS, etcétera, ¿no? Por ejemplo, le diría, Rodolfo, cuéntame cuándo fue la última vez que pusiste en práctica esta herramienta o aquella herramienta que ustedes ya identificaron que es una palabra clave para la vacante y está en su currículum, ¿no? Y entonces ustedes tendrán que responder ante eso. Por eso es muy importante identificarlo, ¿no? Indicaciones extra, pega la vacante completa, o sea, copia y pega la vacante para que la inteligencia artificial todavía tenga más elementos para poder encontrar la vacante y pide que diferencia palabras clave versus las necesarias para el filtro ATS. Luego, aquí les pongo un ejemplo con una vacante que encontré en LinkedIn de esta empresa que se llama Iresdev, donde es una vacante de desarrollador Node Junior. La verdad es que en cuanto a plataformas de empleo, yo sé que no en todas las plataformas las empresas agregan todo este detalle del título, de la vacante, del objetivo, lo que harás y lo que buscan, pero cuando ustedes tengan toda esta información, es súper valioso que la identifiquen y que la guarden si se están postulando esa vacante para que se puedan preparar si les llaman para empezar un proceso de selección. ¿Qué es lo que hay que identificar de una vacante? Pues lo primero es el título de la vacante, desarrollador Node Junior. Y ese es ¿para qué le sirve identificarlo? Para ponerlo de título en tu CV. Porque ahí ya entró de primera mano así hasta el inicio, ya entró la primera palabra clave importante para el ATS o para el reclutador, porque a veces ponen solamente de título su nombre y ponen tal vez su escolaridad, ¿no? Ingeniería en sistemas, etcétera. El título del CV debe de ser el rol al que ustedes quieren aplicar, como aparece en las vacantes a las que ustedes quieren aplicar. ¿No? Yo sé que tal vez me dicen, oye, Carolina, pero es que en mi empleo anterior, mi rol era como consultor junior, nada más. No pongan o sea, ese es un nombre particular que usaban tal vez en su anterior empleo, pero no quiere decir que ese es el rol con el que precisamente van a encontrar una nueva oportunidad laboral. Ustedes, yo les recomiendo que agreguen el título de las vacantes a las cuales quieren aplicar. Luego, acá está el objetivo, encontramos el objetivo del rol, o sea, ¿qué buscan de esta persona y qué es lo que va a hacer, a qué va una vez que entre a laborar? Buscan a un desarrollador Node Junior o Mid-Level. En nuestro equipo de desarrollo es como ser un solucionador de problemas a tiempo completo. Ahí ya te están diciendo que pues requieren a una persona que tenga tal vez un pensamiento crítico para poder identificar problemas, pero enfocarse tal vez en la solución. Esperamos que sus habilidades sean una combinación de experiencia, conocimientos e independencia. Ahí están hablando ya de habilidades muy puntuales, ¿no? Bueno, la experiencia que ya se verá dentro de este apartado de experiencia en su currículum, pero conocimiento e independencia, es decir, conocimiento en qué, pues en los requerimientos técnicos principalmente. Independencia, pues es la autonomía, ¿no? Ustedes vayan, aquí alguien que aplique esta vacante se tendrá que ir pensando de qué manera puede demostrar, comunicar que ha desarrollado la habilidad de autonomía para poder desempeñar sus actividades,
¿no? La innovación también está en el corazón de la estrategia de Baireset, ¿no? Es como lo que buscan un poquito en la persona en la que, a la que van a contratar. Esto también habla mucho del famoso fit cultural. Saben, a veces ya cuando tienen una empresa tiene una terna de candidatos que está donde las personas pasaron el challenge técnico, tienen las habilidades y los conocimientos técnicos, la decisión se toma más por quién logró comunicar, que tiene ese fit cultural que va a hacer match con la empresa, es decir, que le gusta la innovación en este caso y que es una persona que tiene autonomía para poder desempeñar sus actividades. Y este apartadito ustedes lo van a utilizar para crear el objetivo de su CV. ¿No? Un apartado donde muchas personas dicen, no, yo prefiero no ponerlo, porque si es genérico, pues sí, también les recomiendo que no lo pongan. Esto de por medio de mis habilidades desempeñarme de manera efectiva, eso no dice nada. Lo que debemos decir en el objetivo es cuál es el rol que buscamos y qué tenemos para poder desempeñarlo, es decir, tanto habilidades técnicas como habilidades blandas. Luego tenemos el apartado de qué harás, ¿no? Y este apartado te va a servir para adaptar tu experiencia a las tareas a realizar en la vacante. Es decir, este apartadito lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en un prompt para que nos ayude a adaptar nuestra experiencia anterior con lo que están buscando, a lograr una mejor redacción, ¿sale? Y que se comprenda mejor y que la persona o el AT se pueda identificar que sí contamos con esa experiencia. Y luego aquí ya no salió completo, pero viene lo que buscamos, que son los requerimientos técnicos y seguramente por ahí vienen habilidades también soft, pero ya no alcancé a copiarlas. Pero esto, ¿para qué nos va a servir? Para agregar a tus skills, habilidades y competencias en tu CV. ¿Sale? Ahí lo que tenemos que demostrar en el currículum para poder aplicar a esta vacante, por ejemplo, son 2 años de experiencia usando Node, experiencia en bases de datos SQL y no SQL, experiencia con microservicios en la nube, y esto puede estar reflejado dentro del apartado de experiencia de nuestro currículum o puede estar en un apartado específico que diga skills, ¿sale? Les muestro cómo es que más o menos sería que puede quedar con el ejemplo de un CV. Y ahorita sí continuamos con los prompts. Ustedes me avisan cuando se vea mi pantalla. Por ahí me parece que ya se ve, ¿no? A esto es a lo que me refiero. Por aquí en este ejemplo del currículum tenemos el título, bueno, que es el nombre, pero aquí están 2 opciones a las cuales la persona, gracias Adrián, está aplicando a este tipo de vacantes y para los cuales los reclutadores podrían estarla contactando a esta persona, ¿no? Luego viene el objetivo profesional, viene diciendo claramente qué rol es el que busca y qué conocimientos tiene para poderlo desempeñar. Y este es el apartado que les digo con los skills, donde ponemos claramente esa información sobre los requerimientos que están buscando para que quede claro que los tenemos. Ojo, aquí no se agrega ni básico, ni principiante, ni rayitas para poner nivel, ni estrellitas, ni bolitas, ni nada. Yo les sugiero que nunca pongan eso, el nivel que tienen desde el currículum, porque puede ser algo que los filtre de entrada, ¿no? O a lo mejor lo que para unos es un nivel avanzado, para otros es un nivel intermedio, para otros, tú dices que tienes intermedio, pero ¿qué crees? En el challenge salió que tienes un nivel avanzado. Entonces, mejor esperen si hay una entrevista técnica o un challenge técnico, demostrar ahí cuál es el nivel que ustedes tienen, ¿no? Y luego viene el apartado de experiencia. Pues, ¿cómo llegamos a esto? Con los prompts que a continuación les voy a presentar. Y aquí viene el siguiente prompt, que es el del objetivo profesional. Tomen nota, es redacta un objetivo profesional para un CV dirigido al puesto
y ahí ustedes le van a poner el nombre del puesto. En este es un ejemplo, Project Manager, gerente de proyectos, Product Owner. Esto es opcional. Pueden poner hasta la empresa. ¿Por qué? Porque obviamente la inteligencia artificial puede detectar que si es Coca-Cola o es Procter & Gamble, pues identificar cuáles serán como los valores de la empresa, los objetivos de la empresa, y también poner un poquito del tono que manejan para poder todavía mejorar este pitch en el objetivo, ¿no? Pero es opcional si lo quieren poner o no. Lo que sí hay que poner es el nombre del puesto o el rol al que están aplicando. Utiliza el detalle de la vacante y resalta mi experiencia en... Menciona 2 o 3 competencias claves o tecnologías clave, porque ya identificamos las palabras clave, ya nos dimos cuenta cuáles son los requerimientos técnicos y las habilidades soft que piden. Agreguémoslas aquí para que la inteligencia artificial nos dé algo todavía más adaptado a lo que se está buscando en la vacante. El objetivo debe demostrar mi propuesta de valor, capacidad de adaptabilidad, trabajo en equipo. Por ejemplo, les recomiendo agregar estas competencias o estas habilidades que son buscadas por la mayoría de las empresas hoy en día, y cómo puedo contribuir a cumplir el objetivo del rol del puesto, que la extensión sea de 3 a 4 líneas, usa un lenguaje claro, enfocado en mi impacto y logro. Por aquí Marta ya nos está compartiendo su perfil. Muy bien, muchas gracias. Marta, trabajo 100% remoto. Ok. Luego tenemos el prompt para experiencia profesional. Aquí es para adaptar nuestro empleo más reciente o lo que hemos venido haciendo en los últimos 2 o 3 años. Para nosotros los reclutadores es muy importante encontrar el más detalle que se pueda en las experiencias más recientes, porque a veces vemos currículums que son, que tienen mucha extensión en lo que hicieron hace 5 años. Entonces, hace 5 años tal vez se utilizaban otras herramientas u otras versiones de las herramientas que hoy existen. Pero yo algo que he notado, se los comparto aquí en corto, algo que he notado yo en la currícula a veces cuando la reviso es que cuando hay ya, no sé, 5 o 6 lugares donde tienen experiencia y se desarrolla mucho las actividades y hay mucho detalle en una experiencia que fue tal vez el segundo empleo, el primer empleo, más que en lo más reciente, es porque seguramente ese lugar les gustó un montón o aprendieron mucho ahí. Laboralmente fue muy significativo, y cuando algo es bueno y significativo tendemos a recordar más y a poner más detalle. Entonces ahí igual yo, ¿no? Me doy cuenta, no sé si otros reclutadores, pero yo me doy cuenta cuando hay un trabajo que les ha gustado mucho y tal vez ya tiene mucho tiempo. Pero es muy importante que en lo más reciente pongan el mejor detalle posible, porque es en lo que nos vamos a enfocar para ver si ustedes tienen los conocimientos y la experiencia que necesitamos evaluar en el rol al que están aplicando, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el prompt para la experiencia? Redacta la experiencia de mi empleo más reciente y pueden poner ahí el nombre de la empresa y con el título del puesto al que ustedes van a aspirar. Toma en cuenta las responsabilidades y requisitos de la vacante para él y le ponen el nombre del puesto. Y pega el detalle de las actividades a realizar, ¿no? Que en este caso, en este ejemplo, serían estas actividades para que lo pueda adaptar a la experiencia más reciente. Redacta mis tareas en verbo de acción más habilidad y herramienta. ¿Sale? Incluye 4, pon resultados medibles, eso es opcional, porque a veces no todos los roles tienen oportunidad de tener conocimiento de los resultados medibles a veces de un proyecto, o más cuando trabajamos en el área de tecnología, a veces estamos por periodos no muy largos en ciertos proyectos y no alcanzamos a ver todos los resultados. Entonces, si se puede, agregarlo. Si no,
está bien, ¿no? Incluye 4 o 6 bullets que reflejen gestión de proyectos, liderazgo de equipos y comunicación con stakeholders. Eso es un ejemplo para una vacante, aplicar una vacante como project manager, ¿no? Gestión de proyectos, liderazgo de equipos, comunicación con stakeholders y uso de metodologías ágiles. Lo que ustedes quieran o vean que es importante resaltar, que ya lo vieron que es un requerimiento en la vacante y que lo resalte en su experiencia más reciente. Aquí yo les recomiendo que también ustedes agreguen su currículum, si quieren, completo, para que la inteligencia artificial que ustedes estén utilizando tenga todavía mayor contexto y pueda adaptar mucho mejor su experiencia, ¿vale? Y luego vamos al prompt para revisión general del CV, ¿no? Hasta aquí ya revisamos elementos muy importantes de la primera parte, que es el currículum, ¿no? Para poder crear y adaptar nuestro currículum necesitamos conocer bien la vacante, identificar cuáles son los puntos más importantes que están buscando en ese perfil, en ese currículum de la persona que se está postulando. Y ya hicimos el objetivo profesional, que si ustedes se dan cuenta es lo primero que vemos en un currículum. Y si yo de ahí no me engancho, si yo lo leo, de ahí no me engancho y no encuentro lo que estoy buscando, es difícil que scrolle más hacia abajo, ¿no? Pero si ahí es un objetivo asertivo y que me está comunicando que tiene el rol o que quiere ocupar el rol que yo estoy buscando cubrir, pues continúo, ¿no? Hacia la experiencia profesional. Ya por último, este prompt es para una revisión general de su CV. ¿Cómo va? Revisa mi CV completo como si fueras un reclutador que evalúa el perfil para un puesto de, y ahí ponemos el nombre. Número 1, identifica si mi CV incluye las palabras clave necesarias de la vacante. Ejemplo, metodologías ágiles, Jira, SQL, PSQL, liderazgo de equipo y gestión de stakeholders. Evalúa el orden de la información, si mi objetivo, experiencia, educación y certificaciones están estructurados de forma clara, priorizando lo más relevante. Y 3, señala qué datos debo resaltar más, logros medibles, tecnologías, certificaciones, etcétera, y qué elementos podría simplificar o eliminar. Entrega sugerencias puntuales para mejorar la calidad, el impacto y la compatibilidad de filtros ATS. Yo he utilizado este prompt concretamente con alguna de las personas a las cuales asesoro y la verdad es que funciona bastante bien. Yo sé que hay algunas herramientas, por ejemplo, JobScan es una de, yo creo que de las mejores que existen ahorita en el mercado para poder hacer este escaneo del currículum y que nos dé una calificación, una ponderación versus la vacante a la que queremos aplicar, pero todavía tiene algunos, yo diría como que sesgos, ¿no? A veces baja la calificación cuando dice no agregaste más detalle en tu dirección, ¿no? Y aquí en México o en Latinoamérica, pues ya no agregamos ese detalle, mucho detalle en nuestra dirección. A lo mucho ponemos pues la ciudad y el país, ¿no? Entonces, les sugiero que pues utilicen este para poder hacer una última revisión de su currículum, ¿no? Y obviamente adjuntan el currículum. Continuamos con el prompt para identificar competencias clave del rol. Ojo, no es lo mismo que el primer prompt que revisamos. El primero fue para identificar palabras clave para incluirlas en nuestro currículum. Estas son competencias. ¿Qué son las competencias? Es un conjunto de 5 elementos. Las competencias profesionales, todos tenemos estos 5 elementos y es bien importante que tú los identifiques para que tengas ese autoconocimiento profesional y puedas comunicarlo de manera mucho más asertiva en las entrevistas de trabajo. Los 5 elementos que forman las competencias profesionales son conocimientos, tus conocimientos, tu experiencia, es decir, cada vez que tú has aplicado y has puesto en práctica esos conocimientos. Tus habilidades, lo que has desarrollado por medio de poner en práctica varias veces la experiencia, lo que ya haces muy rápido y muy fácil, o aquellas cuestiones que traemos como desde pequeños, como la gestión de equipos, el liderazgo, etcétera, ¿no? Entonces, vamos, conocimiento, experiencia, habilidades, actitud y valores. Los valores es eso que nos define muchas veces como personas para tomar una decisión y otra, que es el compromiso, la lealtad, la empatía, etcétera. Y la actitud es el cómo
hacemos algo, ¿no? ¿Cómo se puede ver en un trabajo? Pues actitud positiva, por ejemplo, en situaciones de estrés, etcétera. Entonces, este prompt va, a partir de esta vacante, identifica las 5 competencias técnicas y 5 competencias blandas más relevantes. Explica por qué cada una es importante para este rol y su nivel esperado. O sea, qué niveles, según esta vacante que vemos publicada, qué nivel esperan que la persona que aplique a esta vacante tenga de tal y tal y tal requerimiento. Sale junior, medio, senior. Sugiere ejemplos de situaciones en las que podría demostrarlas durante una entrevista. Indicaciones extra, añade tu nivel de experiencia. Ejemplo, tengo 3 años como QA, o puedes adjuntar tu currículum tal cual y pide ejemplos alineados a tu perfil. Si adjuntas tu CV con el que te postulaste a la vacante, ¿sale? Para que todavía sea mucho más claro y mucho más específico. Continuamos con otro prompt que nos sirve para la entrevista de primer filtro. Aquí yo lo que les quiero mostrar es que también tengamos claro que la preparación para cada filtro de la entrevista, para cada paso en la entrevista, puede variar un poco. ¿Por qué? En la primera entrevista, y yo creo que este prompt va muy bien para prepararnos para la primera entrevista por lo regular es con un filtro de las personas del área de people o de recursos humanos. No será una entrevista muy técnica. Por lo regular revisamos que como un checklist, que se tenga toda la experiencia, que se cumpla con los requisitos, pero no vamos a entrar en mucho detalle del nivel, ¿no? Para asegurarnos como el nivel, muchas veces las personas que hacen la entrevista de primer filtro no tenemos como el conocimiento o las habilidades para identificar el nivel de habilidades técnicas, ¿no? Eso ya vendrá más adelante, pero lo que sí vamos a revisar seguramente son las habilidades blandas y las habilidades blandas y pues sus habilidades de comunicación para proyectarlos, cómo será si ustedes entran a trabajar y cómo se desenvolverán al equipo al que van, ¿no? Y el famoso, lo que les decía, fit cultural, tema mucho de valores y actitud que se demuestra durante el proceso de selección desde la primera entrevista. Luego, también es el filtro de la primera entrevista. Genera una lista de 10 preguntas por competencias que un reclutador podría hacerme en una entrevista de primer filtro. Para esta vacante, clasifícalas en trabajo en equipo, comunicación. Ustedes ahí pueden agregar las habilidades soft que ustedes ya identificaron en la vacante. Agrega tips de cómo responder de manera breve y clara. Indicaciones extra que pueden agregar, pide que las respuestas sugeridas se adapten a una entrevista de 30 minutos, ¿no? Ahí, o sea, este elemento parecería que no es importante, pero les juro que es súper importante. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes cuando agendan la entrevista, que muchas veces ya los reclutadores compartimos un calendario y ustedes escogen el día y la hora, pero tomen mucho en cuenta cuánto tiempo se está agendando para la entrevista, si son 30 minutos, si son 45 minutos o una hora. Ahí habla de cuánto tiempo la persona pues puede dedicar para escuchar lo que ustedes tienen que decir, pero por eso mismo tienen que ser muy cuidadosos del tiempo. A veces en las primeras preguntas las personas quieren ser muy detalladas o muy explícitas y caen en una situación donde empiezan a responder con mucho contexto y a veces cuando las personas también son un poco dispersas, me empiezan a hablar más del jefe o del cliente o del sistema que de lo que ustedes hicieron, de lo que aplicaron y de los resultados que obtuvieron con las tareas que ustedes ejecutaron. Y eso es lo importante de comunicar. Entonces, cuiden muy bien el tiempo y si ustedes pueden agregar el tiempo, la inteligencia artificial les va a ayudar a dar, a generar respuestas
o más breves o más extensas dependiendo del tiempo que ya ustedes están viendo que les están agendando la entrevista. Luego viene el prompt para la entrevista técnica. Crea una lista de 10 preguntas técnicas que un hiring manager podría hacerme en una entrevista técnica para este rol. Clasifícalas en nivel fácil, intermedio y avanzado para cada pregunta. Sugiere un ejemplo de respuesta breve y un error común que debo evitar. Indicaciones extra, pide que te dé diferencias de frameworks, metodologías o herramientas relacionadas. Esto es un ejemplo, ¿no? Depende mucho del rol al que vas, ¿no? Porque si es un rol que sea para gestionar proyectos o como Scrum Master o Agile Coach, tal vez los puntos de referencia serán otros, ¿no? Hablar más de KPIs o de OKRs, eso también lo podemos agregar aquí como una indicación extra. Luego, un prompt para crear respuestas con método STAR, CARO, PAR. No, mucho se habla del método STAR, que yo les diría que es el mejor para empezar a practicar esta comunicación clara al responder preguntas, donde hablamos de situación, tarea, acción y resultado. Ojo, yo les diría que usen el método según la entrevista o el tiempo que les están dedicando para la entrevista. El método STAR es uno de los más larguitos, ¿no? Hablas de la situación, de las tareas que tenías que realizar y las acciones, es decir, o sea, de estas tareas, a lo mejor hubo un extra que tú agregaste, algo que tú y solo tú sabes hacer y lo aplicaste, ¿no? Y el resultado. Es muy importante hablar de resultados para saber y medir un poquito también cuál es, cómo transita toda tu experiencia. Ahora, el método CAR es más contexto, acción y resultado, y el método PAR es problema, acción y resultado. Son métodos que nos ayudan a practicar la respuesta de una manera más corta. Por ejemplo, cuando estamos en el proceso de selección y estamos en entrevista con ya managers, líderes, directores, por lo regular tienen poquísimo tiempo para atender las entrevistas, entonces hay que ser súper claros y concisos con la comunicación, porque todos queremos trabajar con personas que aprecian el tiempo de los demás. Entonces, ser claros y concisos, tener una buena comunicación es una manera de apreciar el tiempo de los demás. Entonces, no te pierdas en el contexto, no te pierdas en que la persona entienda la situación, ¿no? Enfócate mucho en una breve introducción para que puedas hablar más de qué es lo que hiciste, de las acciones y de los resultados que diste, ¿sale? El prompt es, con base en esta experiencia en mi CV, pega la experiencia, genera 3 respuestas en método STAR, o 2 con método CAR y una en método PAR, para que tú las compares y veas cuál puede resultar mejor, ¿no? Incluye situación, contexto, acción y resultado y cómo comunicarlo de manera clara. En entrevistas se indica qué competencias demuestro en cada ejemplo, ¿no? Y aquí vienen las indicaciones extra que tú le puedes dar. Añade el rol al que aplicas, pide las respuestas que tengan una duración de 2 minutos y practícalas en voz alta. Te recomiendo que las practiques en voz alta porque es la mejor manera en la que vas a empezar a desarrollar esta habilidad de comunicación asertiva, de claridad, de poder ser concisa o conciso a la manera de comunicar cuando hablas de tu experiencia y tus habilidades. Luego, prompt para entrevista técnica, actúa como entrevistador técnico para un rol y le ponen el rol para el cual están aplicando. Hazme una pregunta para mi respuesta y dame retroalimentación sobre claridad, uso de ejemplos, nivel técnico y estructura. Después hazme una nueva pregunta simulando una entrevista real de 30 minutos. Es una de las mejores maneras en las que pueden practicar antes de la entrevista técnica con la inteligencia artificial. Indicaciones extra, pide que sea iterativa, una pregunta a la vez, y adapta mi nivel de experiencia y aumenta nivel de dificultad progresivamente. Y esos son los prompts que yo les traigo el día de hoy para que ustedes puedan practicar y se puedan preparar para las entrevistas. Les digo, tomen muchísimo en cuenta el tiempo de duración que les dan, que les programan ya para la entrevista y el tipo de entrevista al que van, si es con el equipo técnico con
colaborarían, si es con un líder, si es con un manager, si es con una persona de people o de recursos humanos, para que también ustedes puedan dimensionar qué tanto pueden expandir su respuesta o será mejor ser mucho más concretos. Por último, los prompts son una herramienta práctica y poderosa para mejorar tu preparación. Recuerda que la IA no sustituye tu autenticidad, porque eso es algo que sí identificamos mucho en las entrevistas. Una cosa es que practiquemos y tengamos muchas habilidades y mucho conocimiento, pero recuerda que es una entrevista. No es una clase, porque a veces es algo que a mí me pasa cuando las personas obviamente saben mucho en este afán de que quieran que entiendan el contexto, casi se vuelve una clase. No, recuerda que estás ahí para con autenticidad comunicar cómo has navegado a lo largo de tu experiencia laboral o cómo has adquirido tus conocimientos si estás buscando tus primeras oportunidades laborales, ¿vale? Y consejo final, personaliza, siempre las respuestas con tus propias historias y logros. Tache si ponen exactamente copiar y pegar. Siempre tropicalicen o adáptenlo a su tono y a su perfil, o sea que en medida de lo posible, si son elementos que van a agregar a su currículum, sea algo que vaya preparando a la persona a la que va a llegar su currículum, el cómo es que son ustedes y el cómo es que comunican ustedes, ¿no? Entonces, que tengan mucho éxito en sus procesos de selección. Yo soy Caro Galloso, me encuentran como @larecluit en X, en LinkedIn, ya por ahí pusieron mi perfil también como Caro Galloso, y pueden escribirme a caro@recruitme.tech. Muchas gracias a las personas que han estado escribiendo y de las personas que han estado por acá, con muchísimo gusto, si ustedes me mandan un correo a caro@recruitme.tech y me dicen, te vi en vivo ahí con Highland, con los amigos de Highland, yo con mucho gusto les comparto esta presentación con los prompts para que ustedes los puedan tener de primera mano. Y no sé si por ahí andas, amigo Emanuel. No te escuchamos. Bueno, yo no te escucho. No sé si los demás. Muchas gracias, Caro, Ya. ya estoy por acá. Vamos a compartir justo tu correo. Muchas gracias. Ya las personas que tengan dudas muy puntuales, la verdad, Caro, es súper buena onda y va a darse tiempo para contestar. En su LinkedIn también está, les decía, súper activa, es una crack. Entonces ahí es donde van a poder contactarla. Pues muchas gracias a todos. Desafortunadamente no va a haber tiempo tanto para preguntas y respuestas, pero Caro ya nos dejó ahí la puerta abierta y continuamos con las pláticas que tenemos el día de hoy en este Tech Jobs 360 con motivo de la feria virtual de reclutamiento TI. Gracias de nuevo, Gracias. Caro. Gracias. Nos vemos pronto. Bye.